Bienvenidos a Resubooks, el podcast donde resumimos y analizamos las grandes obras de la literatura. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más análisis literarios. Gracias por escucharnos. Bienvenidos a Resubooks, el espacio donde los libros hablan, donde las páginas cobran vida y donde las historias nos atraviesan. Hoy abrimos las puertas de una mente oscura y fascinante. Nos sumergimos en una historia que no necesita grandes escenarios para atraparnos, solo una mente humana desnuda ante su propia desesperación. El túnel no es solo un espacio físico, sino una metáfora viva de nuestra soledad, de nuestros límites, de la incapacidad de conocer verdaderamente a otro ser humano. La obra de Ernesto Sábato es mucho más que una novela psicológica, es una disección existencial. Una confesión cruda, intensa, que nos confronta con lo peor de nosotros mismos. Nos habla de obsesión, de celos, de amor distorsionado y, sobre todo, de la angustia de no ser comprendidos. Desde la primera línea sabemos lo esencial: el protagonista ha cometido un asesinato. Pero el porqué de ese crimen es el verdadero viaje. No uno de acción, sino de introspección. Nos enfrentamos al relato en primera persona de un hombre encerrado en sí mismo, atrapado en un túnel del que no quiere, o no puede, salir. La historia es una ventana hacia el abismo, y Castell, el protagonista, no busca justificarse, solo quiere ser comprendido. En ese deseo, irónicamente, nos habla de todos nosotros. Todos buscamos a alguien que nos entienda más allá de las palabras. Todos queremos romper las paredes de nuestro propio túnel. Este episodio es una invitación a mirar hacia adentro. A seguir los pasos de Castell no para imitarlo, sino para reconocer cómo una mente atormentada puede llevarnos al límite. Porque lo más perturbador de este relato no es el crimen, sino lo que lo precede, la sensación de vacío, de falta de sentido, de desconexión. Hoy hablaremos del túnel. Pero también hablaremos de nosotros mismos. Porque cada palabra, cada pensamiento de este personaje, resuena con algo profundamente humano. Y es en esa resonancia donde radica la verdadera potencia de la novela. No estás solo escuchando una historia. Estás entrando en una mente. Estás sintiendo su peso, su duda, su miedo. Y al salir, ya no serás el mismo. Prepárate para una experiencia intensa, reflexiva y necesaria. Comenzamos. Resumen. Juan Pablo Castell, un pintor argentino, comienza confesando un asesinato: ha matado a María Iribarne. Desde el principio, sabemos el final. Lo que interesa es entender su lógica, su caída, su transformación. La historia se remonta a una exposición de arte. En ella, Castell observa que María es la única persona que comprende un detalle sutil de uno de sus cuadros. En ese instante, nace una obsesión. No por una mujer cualquiera, sino por alguien que, según él, ha logrado ver lo que nadie más ha visto. Movido por esa conexión silenciosa, Castell empieza a buscarla. La encuentra. Se conocen. Inician una relación. Pero pronto esa relación se ve contaminada por los celos, la desconfianza y la necesidad desesperada de certeza. Castell se obsesiona con los silencios de María. Con sus ausencias. Con lo que no dice. Empieza a construir teorías. A espiarla. A interrogarla emocionalmente. Y aunque hay momentos de ternura, el vínculo se convierte en un campo de batalla psicológico. María, enigmática, se muestra ambigua, quizás temerosa, quizás cansada. Castell interpreta cada gesto, cada palabra, como una amenaza, como una traición. Su mundo se cierra más y más. Las paredes de su túnel se estrechan. Finalmente, la obsesión se vuelve insostenible. Castell viaja al campo donde María se refugia. Y allí, consumido por sus ideas, la mata. De regreso a la ciudad, se entrega. Ya nada importa. Lo que importa para él es haber tenido, al menos por un momento, la certeza de su percepción. La novela termina donde comenzó, en la cárcel, con un hombre que sigue convencido de que nadie podría entenderlo. El relato, breve pero contundente, es una exploración de la mente de alguien que se siente aislado del mundo. Alguien que busca desesperadamente una salida, y en vez de hallarla, cava más profundo su propio túnel. Análisis. El túnel no es una historia lineal de crimen y castigo. Es un espejo de la alienación moderna. Castell no es simplemente un asesino, es una mente que se ha ido encerrando hasta el punto de volverse peligrosa. El estilo de Sábato es sobrio, directo, sin adornos. Como si la crudeza del pensamiento fuera suficiente para golpear al lector. La primera persona nos sumerge sin filtros en la psique del protagonista. No hay narrador externo. Solo Castell, solo su visión. Los celos de Castell no son simples inseguridades. Son el resultado de su incapacidad de confiar, de convivir con la duda. Para él, todo debe tener explicación. Todo debe estar bajo su control. Y lo que no puede comprender, lo destruye. María representa para Castell lo inalcanzable. No por distancia, sino por complejidad. Ella es el enigma que se resiste a ser resuelto.
Y eso lo enloquece. Lo lleva a querer poseerla no solo físicamente, sino mentalmente, espiritualmente. El túnel es más que una metáfora. Es la representación visual del aislamiento emocional. Castell vive en una visión del mundo donde él es el único que realmente piensa, que realmente siente. El resto son sombras, amenazas o ilusiones. Sábato logra construir un personaje que no queremos querer, pero que tampoco podemos rechazar del todo. Porque en su desesperación reconocemos algo familiar. Porque su grito de nadie me entiende resuena, aunque sea levemente, en todos nosotros. Esta obra dialoga con el existencialismo. Con Camus, con Sartre, con Kafka. No hay Dios, no hay redención, no hay sentido final. Solo el individuo enfrentado al absurdo de su propia existencia. Y aunque Castell intenta justificar su crimen, el lector no lo absuelve. Pero tampoco lo condena completamente. Porque no se trata de moral, sino de comprender hasta qué punto puede retorcerse una mente humana. El túnel es una novela breve, pero profundamente perturbadora. Y lo es porque, al final, no habla solo de Castell. Habla de nosotros. De nuestras propias grietas. De cómo, a veces, el amor mal entendido puede convertirse en una prisión. Frases icónicas. Bastará decir que soy Juan Pablo Castell, el pintor que mató a María Iribarne. Siempre he creído que cada hombre encierra un túnel oscuro. Nada hay más ridículo que el optimismo. Me bastó con verla para saber que era distinta. En el fondo, lo que yo deseaba no era amor, sino comprensión total. Conclusión. La novela El túnel es una joya literaria que nos confronta con las zonas más oscuras del alma humana. Es una historia incómoda, pero necesaria. Porque nos obliga a pensar. Ernesto Sábato logra retratar la mente de un hombre alienado con tal precisión que es imposible leer sin sentirse afectado. No hay héroes, no hay redención. Solo verdad emocional. La historia de Juan Pablo Castell es la historia de una obsesión que nace de la incomunicación. De la necesidad de ser comprendido completamente por otro ser humano, y de la frustración de descubrir que eso es casi imposible. El túnel del que habla Castell no es solo suyo. Todos tenemos nuestros túneles. Momentos en los que nos sentimos separados, incomprendidos, aislados. Sábato nos muestra que el peligro está en aferrarse a esa incomprensión. En convertirla en un dogma. En dejar que se pudra dentro de nosotros hasta que estalle. Esta obra nos enseña que el amor, cuando se mezcla con el control, con el miedo, deja de ser amor. Se convierte en dominación, en angustia, en violencia. El túnel es un grito existencial. Una advertencia. Una confesión. Un espejo. Nos obliga a mirar hacia adentro, y eso, aunque duela, siempre vale la pena. Reflexión. El túnel no es solo una novela, es un espejo oscuro donde cada lector puede entrever algún fragmento de su interior. Castell, con todos sus errores, su frialdad y su locura, representa lo que puede pasarle a cualquier ser humano cuando deja que el aislamiento emocional y la obsesión dominen su forma de ver el mundo. Nos pasamos la vida intentando ser entendidos. Buscamos en otros esa mirada que nos descifre, esa complicidad que nos dé sentido. Pero muchas veces, no encontramos más que paredes, silencios, gestos ambiguos. Y en lugar de aceptar esa imposibilidad de comprensión total, nos encerramos más en nosotros mismos. El túnel del que habla Sábato no es solo una metáfora de la mente de Castell, sino un símbolo universal. Cada uno de nosotros tiene un túnel distinto. Algunos lo habitan en silencio. Otros lo decoran con ilusiones. Y algunos, como Castell, lo recorren en círculos hasta que la desesperación se transforma en tragedia. Esta historia nos obliga a preguntarnos qué hacemos con nuestra soledad. ¿La reconocemos? ¿La enfrentamos? ¿O dejamos que se transforme en un monstruo silencioso? Hay en Castell una necesidad profunda de sentido. Pero en su afán por entenderlo todo, por poseer cada pensamiento de María, pierde de vista lo esencial, el otro siempre será un misterio. No podemos conocer a alguien completamente. Y, paradójicamente, es allí donde reside la belleza del encuentro humano. La novela nos enseña que la incomunicación no se vence con fuerza ni con control, sino con aceptación. Que el amor no es entenderlo todo, sino caminar junto al otro sabiendo que siempre habrá partes que escapen a nuestra comprensión. El túnel nos invita a mirar nuestros propios límites, a confrontar nuestras obsesiones, a cuestionar cuánto daño puede causar una mente que se niega a dudar de sí misma. Nos recuerda que todos podemos caer. Pero también que todos podemos elegir detenernos antes de cruzar ciertos umbrales. Quizá lo más perturbador de esta obra no sea el crimen, sino la sensación de que Castell no está tan lejos de nosotros. Porque en el fondo, todos hemos sentido alguna vez el miedo de no ser comprendidos. Todos hemos querido que alguien vea ese pequeño detalle en nuestra pintura interior. La lección es clara, no podemos vivir esperando que otro nos salve del túnel.
La salida está dentro de nosotros. Está en aceptar la oscuridad sin dejar que nos consuma. En amar sin poseer. En buscar sin destruir. El túnel termina, pero la reflexión apenas comienza. ¿Cuántos túneles hay en tu vida? ¿Cuánto has dejado que crezcan sin darte cuenta? Y lo más importante, ¿estás dispuesto a salir? Y hasta aquí llega este viaje por el túnel de Ernesto Sábato. Un descenso a las sombras de la mente humana, una exploración cruda de la obsesión, la soledad y el abismo del alma. Hemos caminado junto a Juan Pablo Castel, no para justificarlo, sino para entender cómo se gesta la tragedia cuando el aislamiento y la desesperación se mezclan con la necesidad de amor. Gracias por acompañarnos en esta travesía literaria. Si esta historia te hizo pensar, si tocó alguna fibra de tu interior o despertó nuevas preguntas, entonces el propósito está cumplido. La literatura tiene ese poder, iluminar con su oscuridad, confrontarnos con nuestras propias sombras y darnos, tal vez, una luz para salir del túnel. Este canal es un espacio para quienes aman las historias profundas, los libros que sacuden y los personajes que dejan huella. Aquí le damos voz a las páginas, tiempo a los pensamientos y sentido a lo que leemos juntos. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Tus comentarios son el combustible que nos impulsa a seguir explorando grandes obras. ¿Qué te provocó el túnel? ¿Con qué frase te quedas? ¿Qué otros libros te gustaría escuchar aquí? Esto fue Resubooks, donde las palabras cobran vida. Donde cada historia es más que un resumen, es un eco en tu conciencia. Gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento. Hasta la próxima.